¿Te sientes agotado por dentro, como si llevaras un peso que nadie más puede ver? Muchas veces caminamos con el alma cargada, ocultando heridas que parecen invisibles, pero que nos desgastan día tras día. En medio de esa lucha silenciosa, la palabra nos ofrece un consuelo profundo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este versículo no es solo un alivio emocional, es una invitación directa de Jesús a soltar todo aquello que nos oprime y confiar en su cuidado absoluto. Dios no solo conoce cada lágrima que has derramado, también ha estado contigo en cada batalla que creíste pelear solo. Hoy veremos cómo entregar tus cargas a Dios no es debilidad, sino el acto más valiente de fe. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Dios conoce cada detalle, incluso aquello que nunca te atreviste a decir. Las veces que lloraste en silencio, las palabras que tragaste para no romperte delante de otros, los pensamientos que ocultaste por miedo a parecer débil. A Él no se le escapa nada. En el Salmo 139, 1-3, David declara: Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento, mis andanzas y mi descanso las conoces. Todos mis caminos te son familiares. Esta no es una observación superficial, es una declaración de verdad profunda. Hay un Dios que no solo te ve, sino que te entiende, que no solo te escucha, sino que te acompaña en lo más íntimo. Y ese conocimiento que Él tiene sobre ti, sobre tu historia, no es para juzgarte, sino para sostenerte, porque Dios nunca ha sido indiferente a tu dolor. Hay momentos en la vida donde todo parece desmoronarse y aún así seguimos sonriendo para no preocupar a los demás. Fingimos estar bien cuando por dentro sentimos que no damos más. Cargas emocionales, decepciones, traiciones, pérdidas, fracasos, dolor acumulado que se convierte en una segunda piel, al punto de que ya no sabemos cómo sería vivir sin ese peso, pero Dios sí lo sabe. Él vio cada episodio, cada noche sin dormir, cada oración desesperada que parecía no tener respuesta. No hubo una sola lágrima que pasara desapercibida. Salmo 56, 8 lo dice con una ternura indescriptible. Tú llevas la cuenta de mis lamentos, has recogido todas mis lágrimas en tu redoma. Imagínalo. Cada lágrima tuya, recogida por el Creador del universo, no olvidada, no desechada, guardada con cuidado, porque para Él tienen valor. Muchas veces creemos que nadie nos entiende, que nadie podría comprender el torbellino interno que vivimos. Pero Dios no necesita explicaciones. Él conoce el fondo de tu alma incluso antes de que tú mismo puedas ponerle nombre a lo que sientes. Y eso no solo debe consolarte, también debe darte la certeza de que estás sostenido por una presencia que nunca te abandonará. En Isaías 43, 2, Dios le dice a su pueblo: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Este no es un verso simbólico, es una promesa viva, una garantía de compañía incondicional, no cuando todo va bien, sino precisamente cuando atraviesas los momentos más oscuros. Dios sabe lo que te rompió, conoce el momento exacto en el que comenzaste a desconfiar de los demás, sabe lo que sentiste cuando no recibiste el amor que esperabas, conoce las palabras que no llegaron, los abrazos que faltaron, las respuestas que no aparecieron, y aún así, Él sigue llamándote. No como quien exige una perfección inalcanzable, sino como un padre que extiende los brazos para decirte: estoy aquí, no tienes que cargar con esto solo. Jeremías 31:3 nos recuerda algo poderoso. Con amor eterno te he amado, por eso te sigo mostrando mi lealtad. Dios no se rinde contigo, aun cuando tú mismo hayas sentido
que ya no podía seguir. Uno de los ejemplos más conmovedores en la Biblia es la historia de Agar, la sierva de Sara, que fue despreciada y echada al desierto con su hijo Ismael. Sin hogar, sin recursos, sin rumbo, sentada bajo el sol, sin esperanza, esperando lo peor. Pero justo ahí, en ese desierto de desesperación, Dios se le aparece. No para juzgarla, sino para mostrarle que Él había estado viéndola todo el tiempo. En Génesis 16:13, Agar llama a Dios de una forma única. Tú eres el Dios que me ve. No el Dios poderoso o el Dios lejano. No, el Dios que me ve. Y eso lo cambia todo, porque cuando sabes que Dios te ve, ya no estás perdido. Cuando sabes que Él está observando tu dolor, ya no eres invisible. Cuando sabes que hay un propósito detrás de lo que has vivido, la herida comienza a sanar. Dios no está ausente en medio de tus lágrimas. Él no se quedó en el cielo mirando desde lejos mientras tú te quebrabas. Estuvo allí, está allí y seguirá estando. En Hebreos 4:15 se nos recuerda que Jesús no es un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, tal como nosotros, aunque sin pecado. Eso significa que Jesús no solo conoce el dolor en teoría, lo vivió, lo encarnó, fue traicionado, abandonado, rechazado, azotado, lloró, se angustió hasta sudar sangre, fue despreciado por quienes dijo amar, y en la cruz cargó con todos los dolores, los tuyos incluidos. Así que cuando hablas con Él, no estás hablando con alguien indiferente, estás hablando con quien más profundamente entiende lo que es sufrir. Tal vez te has sentido frustrado por no obtener respuestas. Quizá has clamado y sentido silencio. Pero el silencio de Dios nunca es indiferencia. Muchas veces es preparación. El tiempo que has pasado en el desierto no ha sido tiempo perdido. Ha sido tiempo formativo. Dios no permite sufrimiento sin propósito. Cada herida tiene una enseñanza. Cada pérdida abre paso a una promesa. Romanos 8:18 dice: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. No se trata de negar el dolor, se trata de entender que ese dolor está conectado a una gloria mayor que aún no has visto. A lo largo de los años he conocido personas marcadas por tragedias indescriptibles. Una mujer que perdió a su hijo en un accidente y que durante años vivió sumida en el silencio. Cada vez que hablaba de Dios, lo hacía con rabia, con preguntas, con heridas abiertas. Pero en medio de su proceso, comenzó a descubrir que Dios no la había dejado, que incluso en su noche más oscura, Él estaba allí, llorando con ella hoy. Esa misma mujer ayuda a otros padres que han vivido pérdidas similares. Su dolor no desapareció, pero fue transformado en consuelo. Su herida se volvió ministerio, su quebranto se convirtió en testimonio. Así obra Dios, así sana Dios. Él no ignora el sufrimiento, lo redime. Quizá tú también has vivido situaciones que aún no entiendes. Tal vez cargas con traiciones, con abandono, con enfermedades, con fracasos que te marcaron. Pero escucha bien esto. Dios no ha olvidado tu historia, no importa cuántos años hayan pasado. No importa cuántas veces hayas fallado. Él sigue sabiendo exactamente dónde estás, cómo estás y lo que necesitas. En Éxodo 3:7, cuando Dios se le aparece a Moisés, le dice: he visto claramente la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor contra sus capataces y conozco bien sus sufrimientos. Y luego añade: he descendido para librarlos. Dios no solo observa, actúa. No solo escucha, interviene. Y si Él actuó en el pasado, también lo hará contigo, porque su carácter no cambia, su fidelidad no caduca,
su amor no se agota. Pero para experimentar esa intervención necesitas dar un paso, soltar el control, abrir el corazón y permitir que Él te sane. No tienes que tener todas las respuestas, no necesitas fingir fortaleza, solo necesitas sinceridad. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué libertad saber que no tienes que ser fuerte todo el tiempo, que puedes venir tal como estás, con tus cargas, tus dudas, tus heridas, y Dios no te rechazará. Al contrario, te recibirá. Este es el inicio de algo nuevo, y todo comienza reconociendo que Dios ya sabe. No necesitas esconder lo que has vivido, no necesitas seguir cargando solo, no necesitas aparentar que todo está bien. Dios sabe, y porque sabe, puede sanar. Porque ha visto, puede intervenir. Porque te conoce, puede restaurarte. No estás olvidado, no estás desechado, no estás solo. Ahora es el momento de rendirte, no como quien se rinde en derrota, sino como quien se entrega al único capaz de reconstruir lo que parecía perdido. En el Salmo 34:18 se nos asegura: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. No importa cuán roto estés, Dios no se aleja del dolor. Lo habita, lo llena con su presencia y lo transforma desde adentro. Quizás hoy solo necesitas hacer una pausa y respirar. No para evadir, sino para permitir que Dios tome tu carga. Cierra los ojos por un instante y dile: Señor, tú sabes, tú conoces. Aquí está mi corazón. Haz en mí lo que yo no puedo. Esa sencilla oración puede ser el inicio de tu libertad, de tu descanso, de tu renovación, porque la transformación espiritual comienza cuando reconocemos que ya no podemos solos, pero que no estamos solos, que hay un Dios que todo lo ve, todo lo entiende y todo lo puede sanar. Dios te dice hoy: yo sé lo que has pasado y aún así sigo contigo. No estás fuera de su alcance. No hay dolor que Él no pueda redimir. Esta es solo la primera parte del camino, y lo mejor está por venir. Cuando el alma se cansa, no lo anuncia en voz alta, no lo grita, simplemente comienza a apagarse lentamente. La sonrisa se vuelve esfuerzo, la oración se siente distante, y la fe, aunque no se ha ido, parece estar luchando por mantenerse en pie. Hay momentos en la vida espiritual en los que no se trata de pecado o rebeldía, sino de agotamiento, de un desgaste tan profundo que parece no haber más fuerza para seguir. Y es allí donde el corazón humano, sin darse cuenta, comienza a caminar al borde del colapso interior. Pero justo en ese umbral, la voz de Dios irrumpe con una promesa que cambia todo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Esa invitación no es solo un consuelo, es una redefinición completa del camino. Porque hasta ese punto, la mayoría de las personas han intentado avanzar por sus propios medios, han luchado con sus recursos, han intentado resolverlo todo con lógica, con esfuerzo, con voluntad. Pero hay batallas del alma que no se ganan con más fuerza, sino con rendición. Jesús no dijo: yo los fortaleceré primero. Dijo: yo les daré descanso. El descanso de Dios no es una pausa temporal, es una restauración total que comienza desde lo profundo del espíritu, y para recibirlo no se necesita demostrar fortaleza, se necesita reconocer que ya no se puede más. En toda la Escritura, el descanso no es un regalo cualquiera, es una manifestación del cuidado divino. Desde la creación misma, Dios estableció el principio del reposo como un acto sagrado. En Génesis 2:2 se dice que Dios terminó su obra el séptimo día y descansó. No porque estuviera cansado, sino porque quería dejar una marca eterna en el diseño humano. El verdadero poder no está en hacer más, sino en saber detenerse en su presencia. El descanso en Dios no es inactividad, es dependencia. Es decir, con la vida entera: no puedo solo, tú eres mi fuente. Israel, el pueblo escogido,
Aprendió esta lección una y otra vez en su caminar. En el desierto, cuando las fuerzas se agotaban, Dios no les pidió más esfuerzo. Les envió maná del cielo, les ofreció agua de la roca, les prometió una tierra donde encontrarían reposo. Pero incluso así, muchos siguieron aferrados a su autosuficiencia. Y esa es la lucha más profunda del alma humana, creer que todavía tiene que demostrar su valor delante de Dios, cuando lo único que Él pide es confianza. En Hebreos 4:10 se nos enseña que el que ha entrado en el descanso de Dios, también ha descansado de sus obras, como Dios descansó de las suyas. Esto no habla de holgazanería espiritual. Habla de rendirse a una gracia que actúa por nosotros cuando nuestras fuerzas se acaban. El cansancio no siempre es físico. Hay una fatiga que vive en el alma. Cansancio de esperar, de orar sin ver cambios, de seguir creyendo cuando todo alrededor parece derrumbarse. El alma se cansa de luchar contra la culpa, de cargar expectativas imposibles, de no sentirse suficiente. Y en ese terreno desgastado, Dios no exige más, ofrece descanso, no pide que el ser humano se reinvente, lo llama a acercarse, a soltar, a confiar. Y es allí donde ocurre el milagro más silencioso pero poderoso. Cuando uno deja de cargar la vida por su cuenta y permite que Dios lo sostenga. La fuerza humana es limitada. Por más que intentemos sostenerlo todo, llegará el momento en que algo se rompe. Y no porque hayamos fallado, sino porque fuimos creados para depender. Dios no diseñó a los hombres para que sean sus propios salvadores. El corazón fue creado para descansar en su presencia. Proverbios 3:5-6 lo dice con claridad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esta no es una instrucción para los débiles, es una orden para los sabios, porque la sabiduría más alta no está en resistir más, sino en rendirse antes. Jesús no se acercó a los fuertes de su tiempo, no buscó a los que se sentían suficientes. Su mirada se dirigió a los cansados, a los quebrantados, a los marginados, no porque fueran mejores, sino porque eran los únicos que reconocían su necesidad. Y esa sigue siendo la condición para recibir el descanso, reconocer que se necesita. El orgullo espiritual impide el reposo. La autosuficiencia bloquea la gracia. Pero cuando el alma dice, ya no puedo, entonces Dios responde, ahora puedo yo. En Isaías 40:29-31 se encuentra una de las promesas más contundentes. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aun los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que esperan a Jehová renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La clave no está en tener más energía, sino en cambiar de fuente. Mientras la persona siga dependiendo de su capacidad, vivirá en ciclos de agotamiento. Pero cuando su confianza cambia de dirección y se ancla en Dios, entonces llega el descanso real, un descanso que no siempre elimina los problemas, pero que transforma la manera en que se viven. Porque la paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de su presencia. En Filipenses 4:6-7 se expresa con autoridad: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este no es un ideal inalcanzable. Es una realidad disponible para quien decide confiar en lugar de controlar. A veces el agotamiento del alma proviene del intento constante de sostenerlo todo. Relaciones, apariencias, responsabilidades, expectativas ajenas. Y en esa carrera, muchos se pierden a sí mismos. Se olvidan de su propósito, de su esencia, de su comunión con Dios. Viven haciendo, pero ya no saben por qué hacen lo que hacen. Viven dando, pero han dejado de recibir.
Es en ese estado cuando más urgente se vuelve a escuchar la voz del Padre. Detente, no tienes que hacerlo todo, solo ven a mí. En el Salmo 23, David no habla de una vida perfecta, habla de una vida conducida. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce, conforta mi alma. Esta es la vida que Dios quiere restaurar, una en la que el alma vuelve a respirar. El descanso que Dios ofrece es tan profundo que transforma incluso la identidad, porque el agotamiento no solo roba energía, también distorsiona la percepción. Cuando una persona está cansada, comienza a verse a sí misma como inútil, sin propósito, sin valor. Pero cuando entra en el descanso de Dios, comienza a ver con ojos renovados. Ya no se define por sus logros ni por sus fracasos, se define por el amor que la sostiene. En Romanos 8:16 se afirma: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ese es el verdadero descanso, saber que uno no tiene que ganar un lugar en el corazón de Dios, porque ya se es hijo. En medio del cansancio, muchos piensan que deben hacer más para acercarse a Dios, pero la verdad es que en el reino, cuanto más débil se reconoce uno, más espacio tiene Dios para actuar. La autosuficiencia cierra las puertas a la intervención divina, pero la debilidad honesta es una invitación directa a la gracia. En 2 de Corintios 12:9, la voz del Señor se revela con poder: te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No en la fuerza, no en el control, en la debilidad. Allí donde ya no queda nada, es donde Dios comienza a edificarlo todo. El llamado de Jesús sigue siendo el mismo: ven a mí. No cuando tengas todo bajo control, no cuando te sientas digno. Ven ahora tal como estás, cansado, agotado, confundido, porque el descanso no es la meta, es el punto de partida. Es desde el reposo que uno comienza a ver con claridad. Es desde la calma que se oye la voz de Dios con mayor nitidez, y es desde la confianza que se camina con verdadera libertad. La vida en Dios no se sostiene por esfuerzo humano, se sostiene por rendición diaria. No se trata de cuánto se puede hacer por Él, sino de cuánto se permite que Él haga en nosotros. El corazón que descansa en Dios es aquel que reconoce que ya no se trata de impresionar, sino de habitar en su presencia. Y desde ese lugar todo cambia. Las cargas ya no aplastan, los temores ya no gobiernan, las decisiones ya no paralizan, porque el alma ha encontrado su refugio. Dios te dice hoy: no es tu fuerza la que te sostendrá, es mi descanso el que te renovará. No corras más, no intentes sostener lo que no te corresponde, no sigas batallando en tus fuerzas. Él ha prometido descanso y sus promesas no fallan. Soltar no es rendirse al fracaso, es entregarse al cuidado de un Padre que nunca pierde el control. Deja que sea su brazo el que te levante, deja que sea su presencia la que te envuelva, y verás cómo el alma que parecía agotada comienza a vivir de nuevo. Hay cargas que no se ven, pero que terminan por colapsar el alma. No tienen forma física, no generan sonido, no se anuncian, pero desgastan desde dentro. Son pensamientos que no se detienen, son sentimientos que no encuentran lugar, son heridas que nunca cicatrizaron. Y aunque muchos caminan con ellas cada día, las esconden bajo una apariencia de normalidad, siguen sonriendo, siguen sirviendo, siguen funcionando, pero por dentro el peso es cada vez mayor. Estas son las cargas invisibles, aquellas que no se cargan en los brazos, sino en el corazón, en la mente, en lo profundo del espíritu. A los ojos de los demás todo parece estar bien, pero Dios no mira las apariencias. Él escudriña lo que se esconde tras el silencio. Él conoce los pensamientos antes de que sean pronunciados. En el Salmo 139:4 se declara con precisión: aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Esas cargas que nadie más detecta, Él ya las ha visto, y no solo las ve,
las toma en cuenta, las comprende, las sostiene, porque para Dios no hay nada demasiado oculto como para quedar fuera de su atención. Muchas veces el mayor desgaste no proviene de lo visible, sino de lo que se lleva por dentro sin que nadie lo note. Culpa por errores del pasado, temor al futuro, ansiedad por lo que no se puede controlar, tristeza que no se logra explicar. El alma comienza a llenarse de pesos que la palabra no alcanza a definir. Se vive como si todo estuviera bajo control, pero en la intimidad hay un clamor profundo que pide descanso. Es allí donde la invitación de Dios se hace más urgente. En 1 de Pedro 5:7 se nos exhorta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta no es una sugerencia, es un llamado directo a dejar lo que nos oprime en las manos de quien sí puede con todo. Una de las trampas más comunes del enemigo es convencer al corazón de que debe cargar solo, que debe demostrar fortaleza, que no puede fallar, que no puede mostrarse vulnerable. Pero esa independencia malentendida es lo que mantiene a muchos alejados del descanso que Dios ya ha preparado. Porque mientras el alma insista en guardar todo para sí, seguirá caminando en el peso de lo que nunca debió cargar. Dios no diseñó al ser humano para sostener cargas eternas. Él mismo estableció el camino de entrega. En Salmo 55:22 dice con claridad: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. El alma no fue creada para acumular, sino para soltar. No fue diseñada para contener, sino para confiar. Las cargas invisibles son traicioneras porque no siempre se detectan con facilidad. Algunas se originan en heridas emocionales de la infancia, en palabras destructivas que se quedaron alojadas en lo profundo, en traumas no resueltos, en rechazos que se arrastran sin saberlo. Otras se gestan en el presente, en preocupaciones constantes, en miedos que se disfrazan de previsión, en expectativas externas que generan una presión constante por rendir, por agradar, por no fallar, pero todas comparten un mismo efecto: sofocan el alma, apagan la fe, debilitan la oración y alejan la paz. Dios conoce ese tipo de opresión, no es ajeno al dolor humano, no ignora las cadenas que el corazón se impone. Es por eso que una y otra vez la Escritura nos muestra su disposición a cargar con lo que agobia. En Isaías 53:4-5, la profecía mesiánica revela con firmeza: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que el ser humano no puede sostener, Cristo ya lo llevó. Lo que aplasta el espíritu, Él lo tomó sobre sí, para que el alma pudiera descansar. Negarse a soltar lo que duele no es señal de fuerza, sino de desconfianza. Porque quien confía en Dios entiende que no hay carga demasiado compleja para ser entregada. Nada de lo que se vive es irrelevante para Él. Cada pensamiento, cada lucha interior, cada emoción desbordada es importante para el Padre. Y su invitación permanece abierta. No se limita a momentos de crisis, está disponible en cada instante. En Mateo 6:25-27, Jesús lo declara con ternura y autoridad: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La ansiedad no resuelve, solo desgasta. Y Dios no quiere ver a sus hijos sobreviviendo bajo pesos invisibles. Los quiere libres, respirando bajo la gracia, caminando con ligereza espiritual. El alma necesita espacio para vivir, y ese espacio se conquista cuando se deja de almacenar lo que no edifica, cuando se elige confiar por encima de controlar, cuando se decide creer que Dios no solo puede cargar con los pecados, sino también con las emociones, con los pensamientos, con las inseguridades. En Hebreos 12:1 se nos llama a correr con perseverancia la carrera, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No solo del pecado, de todo peso.
de todo lo que limita, lo que obstaculiza, lo que retrasa el propósito divino. Dios está más interesado en nuestra libertad que en nuestra apariencia. No espera que mostremos una imagen perfecta, sino un corazón dispuesto. Porque solo un corazón sincero puede soltar lo que lo oprime. Y en ese acto de entrega ocurre la verdadera transformación. No es la fuerza lo que cambia la vida, es la decisión de confiar, de abrir el alma delante del Creador y decir: aquí están mis pensamientos, mis miedos, mis culpas, mis cargas, ya no las quiero llevar solo. Y cuando esa entrega se hace real, la paz comienza a llenar los espacios que antes ocupaba el peso. En la palabra hay un ejemplo poderoso de cómo Dios responde al clamor interior. El profeta Elías, después de una gran victoria espiritual, cayó en un estado de desesperación y agotamiento emocional. Huyó al desierto, se echó bajo un árbol y pidió morir. Su fuerza se había agotado, su fe se había debilitado, su ánimo se había quebrado. Pero Dios no lo reprendió, no le exigió más, le envió alimento, lo dejó descansar y luego le habló con una voz suave y apacible. El relato en Primera de Reyes 19 muestra cómo el Señor trata con las cargas internas, no con juicio, sino con cuidado, no con exigencia, sino con ternura. Porque cuando el alma está al borde del colapso, Dios no responde con dureza, sino con reposo. El Señor conoce el verdadero estado del corazón y su anhelo no es ver a sus hijos vencidos por el peso invisible de sus batallas. Su deseo es restaurar, renovar, levantar, pero para eso es necesario soltar. Es necesario abrir el corazón en oración sincera, no para aparentar devoción, sino para vaciar el alma delante de quien sí puede llenarla de nuevo. En Lamentaciones 2:19 se da un consejo que sigue vigente: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Derramar el corazón no es un acto emocional descontrolado, es una expresión de confianza absoluta. Es saber que no hay mejor lugar para vaciar el alma que en la presencia de quien creó esa alma. La sanidad interior no comienza con una estrategia, comienza con una entrega, y esa entrega debe ser total, no parcial, no selectiva. Dios no quiere que le demos solo lo que entendemos, quiere que pongamos en sus manos también lo que no sabemos manejar, lo que nos confunde, lo que nos atormenta, lo que evitamos enfrentar. Porque solo Él puede ordenar el caos interior, solo Él puede traer claridad donde solo había confusión. En Filipenses 4:6-7 se reafirma esta promesa: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El corazón necesita ser guardado, no por murallas humanas, sino por la paz de Dios. Una paz que no se construye con lógica, sino que se recibe por fe. Y para recibirla, el paso imprescindible es soltar la vergüenza, soltar la duda, soltar el control, soltar la necesidad de aparentar fortaleza. El alma que suelta sus cargas es un alma que se abre a la intervención divina, es un alma que se prepara para recibir consuelo verdadero. Porque Dios no trabaja sobre corazones cerrados. Él responde a la honestidad, a la vulnerabilidad, a la apertura completa. Hoy Dios sigue esperando que le entregues aquello que te pesa, no porque lo ignores, sino porque Él ya lo vio. Y si Él ya lo vio, también puede sanarlo. Nada está fuera de su poder, nada es demasiado profundo ni demasiado confuso. Sus manos son lo suficientemente fuertes para sostener y lo suficientemente tiernas para restaurar. No prolongues más el desgaste interior. No calles lo que tu alma necesita hablar en oración. No guardes lo que el cielo te está pidiendo soltar. Su voz sigue siendo clara: ven a mí, deja tus cargas aquí. No camines solo, yo tengo cuidado de ti.
Cuando el alma es liberada de lo que no se ve, puede comenzar a florecer de nuevo. La mente se aclara, la fe se fortalece, la esperanza se renueva. Y aunque las circunstancias externas no cambien de inmediato, el corazón comienza a experimentar una paz que no depende de ellas. Porque quien ha soltado sus cargas invisibles en las manos de Dios, ha entrado en una dimensión espiritual donde el peso se convierte en testimonio y el dolor en dirección. Dios te dice hoy: yo no solo veo lo que haces, yo veo lo que llevas por dentro. Entrégamelo, yo puedo con eso. No hay necesidad de seguir fingiendo que todo está bien. Tampoco hay condenación en reconocer que no lo está. Lo que hay es un Padre esperando con brazos abiertos, con poder suficiente para sostener lo que tú ya no puedes sostener. Esa es la verdad que transforma y es el paso que abre la puerta al descanso verdadero. Confiar en Dios no es desconectarse de la realidad, es interpretarla desde la fe. No es fingir que todo está bien, es abrir los ojos espirituales y reconocer que, aun cuando todo parezca incierto, hay una esperanza firme que no se derrumba. La verdadera confianza no nace de la negación, sino del reconocimiento de que en medio de lo que no entendemos, Dios sigue siendo fiel. Confiar no es cerrar los ojos y esperar que algo cambie, es abrir el corazón y afirmar que hay una verdad superior sosteniéndolo todo. Es proclamar con convicción que lo que Dios ha dicho tiene más peso que lo que los sentidos perciben. La Escritura no llama a una fe ciega, sino a una fe firme. Una fe que se ancla en lo eterno cuando lo temporal tiembla. Una fe que no evita la tormenta, pero se mantiene en pie dentro de ella. Proverbios 3:5-6 lo establece con claridad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esa confianza no se basa en emociones, se basa en relación. Solo quien ha caminado con Dios aprende a reconocerlo en medio del caos. Solo quien ha rendido el control de su vida entiende que su dirección es mejor que cualquier plan humano. El alma muchas veces intenta aferrarse a lo que puede ver, tocar, controlar, pero la confianza en Dios exige un cambio profundo de base. Cambiar la lógica por la fe, el análisis por la dependencia, la preocupación por la oración. Es en ese intercambio donde el espíritu se fortalece, porque mientras se siga intentando construir estabilidad sobre cosas cambiantes, el corazón vivirá en ansiedad. Pero cuando se edifica sobre la palabra inmutable de Dios, entonces aparece la paz. Isaías 26:3 promete algo radical. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No se trata de paz parcial, es una paz completa, inquebrantable, que no depende de resultados visibles, sino de una confianza sostenida. El acto de confiar es, en esencia, un acto de rendición. Es reconocer que no se tiene todo resuelto, que no se conoce el futuro, que no se controlan los tiempos, pero que aquel que está al mando es digno de fe. Esa rendición no es pasividad, es acción espiritual. Es elegir cada día depender del carácter de Dios, no de las circunstancias. Es afirmar que si Él lo prometió, lo cumplirá. Números 23:19 lo asegura con firmeza. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Esta verdad no cambia con el viento, permanece. La confianza verdadera nace cuando se reconoce que no hay plan más seguro que la voluntad de Dios. Y aunque esa voluntad a veces no se comprende de inmediato, siempre se revela perfecta a su tiempo. Confiar es esperar sin que la espera destruya la esperanza. Es avanzar sin tener todas las respuestas. Es permanecer firme cuando todo invita a rendirse. Es mirar al cielo y declarar: tú sabes más que yo y eso me basta. En Romanos 15:13 se encuentra una de las oraciones más poderosas. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo.
No solo una medida justa de esperanza, sino rebosar, sobreabundar. Porque cuando el Espíritu de Dios llena un corazón que confía, la esperanza se vuelve inquebrantable. No hay confianza sin prueba. No hay certeza sin lucha. La fe no crece en la comodidad, sino en la contradicción. Por eso muchas veces Dios permite procesos que no se entienden en el momento, no para destruir, sino para formar, no para castigar, sino para madurar. En esos momentos donde el terreno parece inestable, donde la lógica dice que no hay salida, la confianza se vuelve una decisión espiritual. Es ahí donde el alma dice: aunque no vea, yo creo; aunque no entienda, yo sigo; aunque no sienta, yo confío. Hebreos 11:1 lo define con exactitud: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es ilusión, es convicción. Es firmeza que trasciende los sentidos. Dios no se ha olvidado. Su silencio no es ausencia. Su demora no es indiferencia. Es en el tiempo de espera donde se revela la profundidad de la confianza. Mientras más prolongado el proceso, más clara debe ser la decisión. Creer no porque todo vaya bien, sino porque Él sigue siendo bueno. Salmo 27:13 afirma con una fuerza que solo nace de la prueba: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esa es la confianza que sostiene en el valle, una seguridad que no nace del presente, sino del carácter eterno de Dios. La confianza espiritual no es automática. Se cultiva, se alimenta, se fortalece con la palabra, con la oración, con la intimidad. No se trata de repetir frases positivas, sino de interiorizar la verdad de quién es Dios. Es imposible confiar en alguien a quien no se conoce. Y por eso, cuanto más se conoce a Dios, más natural se vuelve confiar en Él. Salmo 9:10 lo confirma: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Esa es la garantía. No serás dejado, no serás olvidado, no serás desamparado. Si confías, Él actuará. Si esperas, Él obrará. El problema no es la duda que llega, sino lo que se decide hacer con ella. Todos enfrentan momentos en los que la fe es desafiada, pero confiar no es nunca sentir temor, es seguir avanzando a pesar del temor, es levantar los ojos cuando todo en el alma quiere bajar la mirada, es repetir la promesa cuando la realidad la contradice, es levantar un altar en medio de la tierra seca y declarar que Dios proveerá. Génesis 22:14 marca ese momento crucial en la vida de Abraham. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. No después de ver la provisión, sino antes. No cuando todo estaba resuelto, sino cuando eligió confiar en medio del sacrificio. La confianza es más que una virtud, es una batalla. Se libra en el pensamiento, en la voluntad, en las emociones, y solo se vence cuando se decide cada día quién ocupará el centro, el temor o la verdad. Dios no quiere que sus hijos vivan dominados por el miedo. Él ha dado herramientas para mantenerse firmes. Efesios 6:16 lo presenta como parte de la armadura espiritual. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno. No algunos, todos. La fe como escudo, la confianza como defensa, la esperanza como fundamento. Hay momentos en los que confiar no se siente natural. Todo parece decir que es mejor desistir, pero justo ahí, en ese umbral, es donde se escribe la historia de los que deciden creer, de los que, como los 3 jóvenes en Babilonia, dicen: nuestro Dios puede librarnos, y aun si no lo hace, no nos postraremos. Daniel 3:17-18. Esa es la confianza que transforma, la que no depende del resultado, sino de la fidelidad de aquel en quien se ha creído, la que se sostiene incluso si el milagro tarda, porque no espera por lo que recibe, sino por quien es Dios. Cuando el alma decide confiar,
El panorama comienza a cambiar, aunque nada externo se haya movido. La paz entra primero en el corazón antes de manifestarse en lo visible. El reposo se instala en lo profundo. El temor retrocede. La mente se aquieta. La esperanza respira. Y entonces se comprende que confiar no es una estrategia de emergencia, es un estilo de vida, no es el último recurso, es la base de todo. El justo no vive por certezas humanas, sino por fe. Así lo declara Habacuc 2:4. Mas el justo por su fe vivirá. No sobrevivirá, vivirá plenamente, con propósito, con paz. Dios honra la confianza. No hay acto más poderoso que un corazón que aún herido decide seguir creyendo. Esa fe tiene peso en el cielo. Esa confianza mueve la mano de Dios porque Él no responde a la lógica, responde a la fe. Hebreos 11:6 lo establece sin ambigüedad. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No solo está premia, responde, actúa, se deja encontrar por quienes, en medio de la prueba, se niegan a soltar la confianza. Confiar es abrir la puerta al obrar divino, es decirle a Dios, haz lo que solo tú puedes hacer, es permitir que la esperanza eche raíces profundas y no sea una emoción superficial, es vivir anclado, aun cuando el mar se agita. Es permanecer cuando todo invita a retroceder. Es elegir creer, incluso con el corazón roto. Porque confiar no es esperar sin lágrimas, es esperar con la certeza de que esas lágrimas no son en vano. Salmo 126:5 lo profetiza. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Cada acto de fe, cada decisión de confiar, cada vez que se elige no rendirse, es semilla de un futuro glorioso. Dios te dice hoy, confiar en mí no es ignorar la realidad, es reconocer que mi verdad la trasciende. No estás llamado a sobrevivir en tus fuerzas, sino a avanzar sostenido por mi fidelidad. Abre el corazón, suelta el control, permite que la esperanza entre y se establezca. Porque cuando decides confiar, estás diciendo que ya no vives por lo que ves, sino por lo que yo he dicho, y eso es suficiente para comenzar de nuevo. Nada de lo que has vivido se pierde en el vacío. Cada proceso, cada lágrima, cada lucha silenciosa que parecía no tener sentido, está siendo tejido por Dios en el diseño de un propósito más alto. El dolor, aunque intenso, no es el final. Es el terreno que el Padre muchas veces utiliza para hacer brotar aquello que en tiempos de calma nunca habría germinado. Porque el propósito no florece en la comodidad, sino en los lugares donde el alma es quebrantada, donde el carácter es formado y donde la dependencia absoluta se vuelve el único camino. Las Escrituras están marcadas por historias en las que el sufrimiento no fue el cierre, sino el umbral de algo mayor. José fue vendido, humillado, olvidado, encarcelado. Pero cada una de esas etapas fue un peldaño hacia su destino en Egipto. No fue su talento lo que lo posicionó, fue la fidelidad de Dios a pesar del dolor. En Génesis 50:20, después de todo, José declaró: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esa es la verdad que sostiene a los que confían. Nada queda fuera del plan divino. Todo puede ser redimido. El dolor no es la evidencia del abandono de Dios. A menudo es la señal de que Él está moldeando el corazón con un propósito eterno. El quebranto revela lo que realmente hay dentro, expone las motivaciones, purifica las intenciones, afina la fe. Y en ese proceso, aunque no se vea de inmediato, se está preparando un terreno fértil donde crecerá algo eterno. Romanos 8:28 lo afirma con autoridad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No algunas cosas, todas, incluso las que duelen.
incluso las que no se entienden. No es necesario tener todas las respuestas para avanzar. Lo que se necesita es confiar en que el dolor no es en vano, que hay una mano invisible guiando cada etapa y que cuando llegue el tiempo señalado, todo lo vivido cobrará sentido. El barro no conoce la forma final mientras es moldeado, pero en las manos del alfarero, ese barro será transformado en algo útil, hermoso y único. Jeremías 18:6 refleja esa imagen. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. La presión no destruye la vasija, la forma. Dios no desperdicia ninguna herida. Cada marca tiene un lugar en la historia que Él escribe. Y aunque el proceso sea lento, Él no olvida. Su tiempo no es el del hombre, pero su fidelidad no falla. El silencio de hoy no es indiferencia, es preparación. Porque el que te formó conoce el final desde el principio. Y si Él ha permitido el proceso, es porque está formando algo mayor de lo que ahora puedes ver. El oro se purifica en fuego, no en agua. Y así también, el alma se refina en los momentos de mayor presión espiritual. Cuando el creyente comprende que su historia no se define por el dolor, sino por el propósito que Dios construye en medio de él, entonces se libera del resentimiento, de la amargura, de la desesperanza y comienza a caminar con la convicción de que está siendo preparado para algo que solo su proceso puede producir. La gracia no evita el proceso, lo transforma, lo llena de sentido, lo redime. Segunda a los Corintios 4:17 lo expresa con fuerza. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que ahora parece insoportable está generando en lo eterno algo incomparable. El dolor no es el enemigo. La pérdida no es la última palabra. Cuando se entregan en las manos de Dios, se convierten en las herramientas con las que Él edifica el destino. Ningún día difícil es ignorado. Ningún clamor es desechado. Él está presente en cada paso. Y cuando el corazón se rinde y acepta que hay un plan más grande, entonces comienza a ver con ojos distintos. Ya no se pregunta por qué, sino para qué. Y en esa transición la fe se profundiza. La visión se ensancha y el alma madura. Dios está escribiendo una historia eterna con tu vida y cada página incluye lo que te ha roto, lo que te ha formado, lo que te ha obligado a depender. Todo está siendo usado con un propósito eterno. Aunque hoy solo veas fragmentos, Él ya conoce el final. Y es un final de redención, de restauración, de plenitud. Isaías 61:3 profetiza esa obra con esperanza. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esa es la promesa, no quedarse en las cenizas, sino ver cómo de ellas nace algo nuevo, algo eterno, algo divino. El alma se agota no solo por lo que lleva, sino por lo que insiste en controlar. Hay una tensión interna que nace cuando el corazón se aferra a lo que no puede manejar. Se lucha por anticipar el mañana, por evitar el error, por tener todo bajo control. Pero esa lucha constante produce una fatiga invisible que va desgastando la paz. Dios no llamó a sus hijos a vivir controlando, los llamó a vivir confiando. Y confiar, en su forma más pura, significa soltar. El acto de soltar el control no es una señal de rendición ante la derrota. Es una declaración de fe en la soberanía de Dios. Es entender que Él ve lo que tú no puedes ver, que conoce lo que tú no comprendes y que ya ha ordenado lo que tú estás intentando resolver. En el Salmo 46:10, Dios declara con firmeza: estad quietos y conoced que yo soy Dios. No se trata de inactividad, sino de reposo en la confianza. Es dejar de pelear con las manos para empezar a creer con el corazón. Cada vez que se insiste en controlar lo que pertenece al plan de Dios, se interfiere con la libertad que Él quiere establecer. El control es una carga pesada porque exige resultados que solo Dios puede garantizar.
exige que el ser humano lleve sobre sus hombros el peso del futuro, de los demás, de sí mismo. Pero esa no es la forma en que el Padre ha llamado a sus hijos a caminar. En Mateo 6:34, Jesús enseña con claridad: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Cada día tiene su propio ritmo, su propia gracia, su propia provisión. Intentar controlar lo que está fuera del alcance es desperdiciar la energía que fue dada para el presente. La verdadera libertad comienza cuando se reconoce que no se necesita entenderlo todo para avanzar, que no es necesario tener cada respuesta para dar el siguiente paso, que no se trata de tener el mapa completo, sino de confiar en quien guía el camino. Hebreos 12:2 lo describe con claridad: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es el control lo que completa el viaje, es la fe sostenida por quien nunca falla. Y esa fe se activa cuando el corazón suelta su necesidad de preverlo todo. Dios no busca controlar a sus hijos. Busca que sus hijos dejen de controlar lo que solo Él puede manejar. Soltar no es abandonar, es entregar. Es colocar en manos eternas aquello que ya ha sido desgastado por las manos humanas. Es dejar de cargar decisiones, personas, caminos y empezar a caminar ligero, con la certeza de que si Dios es el pastor, nada faltará. Salmo 23 no es una declaración para los días fáciles, es una proclamación para los días inciertos. Es en el valle de sombra donde más se necesita esa confianza, esa entrega, esa rendición. La libertad verdadera no se logra acumulando poder, se logra renunciando al control. Porque cuanto más se intenta dominar, menos se disfruta del presente. Y cuanto más se suelta, más se recibe. Es una paradoja divina. Perder para ganar, rendirse para vencer, soltar para avanzar. En Filipenses 4:6-7 se revela el resultado de esta entrega. Por nada estéis afanosos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. No es una paz explicable, es una paz que nace cuando el alma deja de apretar y empieza a confiar. Hay decisiones que el corazón no puede tomar mientras esté aferrado al control. Hay puertas que no se abren hasta que se suelta lo que las bloquea. Dios no fuerza el alma a confiar, la invita a rendirse, no exige la entrega, la espera. Y cuando finalmente se suelta lo que se estaba sosteniendo con tanto esfuerzo, se descubre que lo que parecía seguridad era una prisión, que el deseo de tener el control impedía respirar con libertad, que el intento de manejar todo limitaba lo que Dios quería hacer. Isaías 55:8-9 lo expresa con precisión: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Lo que no se comprende ahora tiene propósito en el plan eterno. Soltar el control no significa desentenderse, significa obedecer sin resistir, significa hacer lo que corresponde, pero dejar que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Es caminar con responsabilidad, pero sin ansiedad. Es actuar con diligencia, pero sin obsesión. Es saber que hay una diferencia entre confiar y controlar, y quien elige confiar, elige vivir en libertad. Segunda de Corintios 3:17 lo establece con claridad: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad no es un concepto, es una experiencia. Es la respiración profunda del alma que ya no vive atrapada en el miedo a perder el control. Dios quiere que sus hijos aprendan a caminar sin temor al mañana, que comprendan que su fidelidad no depende del entendimiento humano, que descubran la paz de soltar sin perder, de confiar sin garantías visibles, de avanzar sin certezas externas, porque lo que Él tiene preparado no se revela a quienes intentan controlar, sino a quienes están dispuestos a creer. El alma que suelta el control se vuelve sensible a la dirección divina, se vuelve flexible para el mover del Espíritu, se vuelve libre para obedecer sin condiciones. Soltar no es un acto único, es una práctica diaria.
Es volver a entregar cada vez que la ansiedad regresa. Es rendirse una y otra vez, sabiendo que cada rendición acerca más al corazón a la plenitud. No es debilidad, es madurez espiritual. Es reconocer que hay más libertad en la entrega que en el control, que hay más descanso en la confianza que en el cálculo, que hay más poder en la rendición que en la manipulación. Salmo 37:5 invita: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Esa es la promesa. Si entregas, Él actúa. Si confías, Él responde. Si sueltas, Él toma el control. Dios te dice hoy: suelta lo que estás intentando controlar, entrégamelo, deja que yo lo sostenga. No fuiste creado para cargar con todo. Fuiste llamado a vivir en libertad, y esa libertad comienza cuando decides confiar más en mi poder que en tu control. Cuando Dios te llama a soltar, no lo hace para dejarte vacío, sino para prepararte para recibir lo nuevo. Porque hay promesas que no pueden manifestarse mientras sigas aferrado a lo que ya terminó. Hay puertas que solo se abren cuando las manos están libres. Y hay milagros que solo ocurren cuando el corazón se atreve a decir: estoy listo para dejar atrás lo que me retuvo. Este es el tiempo en el que Dios quiere hacer algo fresco. No te está pidiendo que olvides lo que has vivido, sino que entiendas que no todo lo vivido debe seguir contigo. Hay una estación distinta delante de ti, una etapa en la que no caminarás arrastrando el cansancio de temporadas pasadas, sino respirando la ligereza que solo la obediencia trae. Lo que te detuvo ya no tiene permiso para seguir gobernando tu interior, porque cuando decides confiar, también decides avanzar. Y avanzar con Dios es una declaración de fe que sacude todo lo que antes parecía permanente. Su presencia renueva lo que parecía agotado. Su voz revive lo que parecía muerto. Su mano sostiene lo que en tus fuerzas no podrías llevar ni un paso más. Este es un llamado a caminar con determinación espiritual, a dejar de mirar atrás como si lo que fue tuviera más poder que lo que Dios está a punto de hacer. El futuro no está en manos del pasado, está en manos del Padre. Y ese Padre te dice hoy que sus pensamientos sobre ti siguen en pie, que su propósito no ha caducado y que su gracia es suficiente para comenzar de nuevo. Jeremías 29:11 resuena con más fuerza que nunca. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esos planes siguen firmes, incluso después del cansancio, incluso después de la lucha. Dios no quiere solo levantarte, quiere restablecerte. Quiere que recuperes tu aliento, tu visión, tu pasión. Quiere que vuelvas a orar con libertad, a soñar con propósito, a caminar sin temor. Ya no eres esclavo de lo que te dolió, eres hijo del que te sostiene. Ya no vives condicionado por lo que no resultó, vives guiado por lo que Él determinó. Su presencia te está esperando justo donde terminas de cargar, justo donde te decides a confiar, justo donde sueltas lo que ya no corresponde a esta etapa. Este es el momento. Aquí es donde comienza algo nuevo. Aquí es donde se cierra un ciclo y se abre una dimensión más alta de fe. No porque todo cambie de inmediato, sino porque tu forma de caminar cambiará desde hoy. Ya no vas a avanzar con las manos llenas de cargas, sino con los brazos abiertos a lo que el cielo quiere derramar. Lo que Dios tiene preparado no se logra controlar, solo se puede recibir, y para recibirlo tienes que confiar. Listo para soltar, porque Dios ya está listo para actuar.